¿Cómo están? Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Déjenme acomodarme un poquito, que hace tiempo que no uso esta aplicación, así que espero que estén bien. Para los que no me conocen o para los que por primera vez entran a este tipo de contenido, mi nombre es Horacio Urtiaga. Me avisan, por favor, si se escucha bien, si se ve bien. Sabemos que de tanto en tanto estamos teniendo algunos problemas con el audio y con el internet y hemos estado orando un montón para que la entrevista de hoy sea y salga excelente.
y que nuestro invitado se sienta acogido y se sienta bien servido de nuestra parte. Así que gracias por estar aquí esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urtiaga y de lunes a viernes a las 9 de la mañana, hora Perú, generalmente estamos haciendo live diariamente en TikTok. Estamos estudiando el libro de Éxodo y luego dejamos un tiempo abierto para preguntas y respuestas de más o menos una hora. Así que hoy tenemos a un invitado especial, hoy tenemos un live especial, un live en la plataforma de YouTube, no lo hemos podido hacer en TikTok. Así que gracias por estar aquí y en unos minutos más le daré paso a nuestro querido invitado, el doctor Andrés Messmer. Así que quiero saludar a todos los que están por aquí y por favor apóyenme en los comentarios diciéndome si se escucha bien, si se ve bien, si está fluyendo bien o hay mucho corte, hay mucho lag. Así que me ayudan así sabiéndolo en los comentarios. Perfecto, perfecto, perfecto. Quiero saludar a Isabel hasta México, a Merry también hasta México, a Berito hasta Illinois, a Jesús Guevara hasta Carolina del Norte, gente que siempre nos está siguiendo en TikTok y que hoy día están con nosotros por aquí. Así que seguro hoy día también vamos a tener algunas personas invitadas desde la plataforma de Facebook y YouTube que generalmente no entran a la plataforma de TikTok. Así que ya hemos mandado los links en los distintos canales y espero que en el transcurso de los minutos las personas se vayan conectando. Dicho esto, quiero saludar también a mi hermano, a Miguel Antonio. Buenos días. Y perfecto, qué bueno. Le damos gloria a Dios por eso. Y bueno, ahora sí, ya siendo las 9:01 de la mañana, vamos a darle pase a nuestro querido invitado, al doctor Andrés Messmer. ¿Cómo está, doctor Andrés Messmer? Bienvenido. Pues estoy muy bien, muchas gracias, es un placer. Igualmente. Doctor Andrés, quizás no se lo he compartido mucho por WhatsApp, pero la idea principal de hacer ese tipo de contenidos en mi canal de YouTube es poder servir a la comunidad que tengo en las distintas plataformas para crecer un poco en el conocimiento de la historia de la iglesia, que generalmente la iglesia evangélica está como perdida. No hay mucha historia de la iglesia dentro de las congregaciones evangélicas el día de hoy y mi interés y mi enfoque es poder servir a la comunidad que sirvo en las distintas plataformas con información, con recomendaciones, introduciéndolo a personas que son especializadas en el tema para hablar sobre distintos tópicos. Por lo tanto, por eso quise invitarlo el día de hoy para que usted nos pueda servir con el conocimiento que usted tiene y también con el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de su libro, Católico pero no romano, que es un tema muy interesante y quizás para las personas que se están conectando en el transcurso de los minutos sería importante conocerlo un poco. ¿Usted cree que se podría presentar y contarnos un poquito quién es usted, cuál es su material y si tiene algún canal en el cual lo podamos seguir para poder ver su contenido? Pues sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Messmer, soy de Estados Unidos, llevo en España 12 años, hice mi doctorado en el Nuevo Testamento. Supongo que lo hice un poco en respuesta a mi lucha con el ateísmo, que cuando era joven, luchaba mucho con eso y pues cuando el Señor, y de hecho durante una época me hice ateo y cuando el Señor me sacó de eso, pues yo quería respuestas, así que yo me desperté un poco en mis estudios y iba subiendo mis notas y, y al final hice un doctorado porque yo quería ir a las fuentes. Yo no quería leer comentarios y perderme en las notas a pie de página, no quería perderme en los idiomas originales. Yo quería buscar las respuestas para mí mismo. Así que hice mi doctorado en el Nuevo Testamento y lo terminé en 2017, pero en 2016 empecé a, bueno, me encontré, por decirlo así, la Reforma Española. Viviendo en España, bueno, eso también es una historia un poco larga, pero desde 2016, quizá un poco antes, pero más o menos 2016, he estado metido a tiempo completo en la Reforma Española. Así que mi doctorado no está en el tema, pero he aplicado todo lo que he aprendido en el Nuevo Testamento a la teología histórica y sobre todo la Reforma Española. Así que y este libro es el fruto de muchos años saliendo del ateísmo, planteándome la pregunta, vale, tú puedes ser cristiano, pero ¿qué tipo de cristiano eres? Así que yo tengo trasfondo bautista, un poco fundamentalista y pues nunca me sentía muy cómodo con eso. Así que pues
vale, si no soy bautista fundamentalista, pues ¿qué soy? Así que muchos años de explorando otras tradiciones protestantes y no protestantes, y de hecho planteándome en varias ocasiones si un cristiano que toma en serio la Biblia y que toma en serio la tradición de la iglesia, si ese tipo de cristiano tiene que ser católico romano o tiene que ser ortodoxo. Y pues yo luché mucho con eso. Y pues en el libro, el libro está dedicado a mi mujer porque ella, cuando yo hablaba con este tema con ella siempre me decía, vale, Andrés, vale, pero ¿qué dice la Biblia? Vale, pero ¿qué dice la Biblia? Vale, pero ¿qué dice la Biblia? Y yo tenía la tendencia de perderme en las nubes y ella siempre me hacía volver a la fuente, ¿no? Las escrituras. Así que ya estoy convencido de lo que soy. Yo soy católico, pero reformado, es decir, yo soy protestante clásico, por decirlo así, y específicamente en la tradición más bonita que hay, que es la tradición española. La reforma española es la tradición más bonita que hay. Y bueno, eso es mi vida, básicamente. Yo doy asignaturas sobre el tema en el Seminario Teológico de Sevilla y también hemos empezado una red que se llama la Red Credo. Para la gente interesada, nos puede encontrar en credoreina.com y pues nuestro deseo es divulgar la reforma española y para que pueda edificar la iglesia de hoy. Excelente, gracias, doctor Andrés, por esa introducción. Y para los que no saben, yo he tenido ya interacción con el doctor Andrés Mesmer, solo que en mi caso por parte escrita y en el caso del doctor Andrés por parte de video, porque ellos tienen un podcast en su canal que se llama Credo Reina, y ellos todos los martes hacen un podcast a la 1 de la tarde, hora Perú, y yo siempre estoy ahí soltando algunas preguntitas bomba, porque en verdad ese podcast me edifica un montón y se los recomiendo a ustedes, los que están presentes, para que puedan visitar la página del doctor Andrés Mesmer y puedan nutrirse de cada una de las entrevistas, podcast, etcétera, etcétera, que hacen. Ahora, doctor Andrés, le quiero contar algo que ya había hablado con usted, pero yo personalmente generalmente entrevisto a algunas personas sobre distintos temas y yo sé que usted ha sacado su libro Católico pero no romano, pero yo no quiero hacerle una entrevista formal como generalmente se está haciendo en estas últimas semanas que usted ha tenido entrevistas. La entrevista que quiero hacer es un poco distinta, sí, una entrevista un poco avanzada en el sentido de que por un lado quiero recomendar su libro, que me parece excelente, lo he podido leer casi 3 veces ya, y no solamente eso, sino también poder responder dudas, inquietudes de aquella persona que ha podido leer su libro y ha dicho, esto no me cuadra, esto no me encaja muy bien, no entiendo muy bien estos conceptos, y también, como ya le conté, presionarlo un poco con algunas preguntas, porque también hay cosas que alguien puede leer y decir, esto no me parece. Quiero saber qué es lo que piensa el doctor Andrés. Así que quiero formular la entrevista de esa manera. No sé qué le parece. No, me parece muy bien que Agustín al final de su vida publicó sus retracciones, así que a lo mejor esta será una versión de las mías, no lo sé. Pero sí, me parece estupendo, sí. Perfecto. Entonces, arranquemos con la entrevista como tal. Primero, recomendar su libro Católico pero no romano, pero que usted nos cuente un poquito qué fue lo que lo inspiró a escribir este libro. Pues yo creo que el cristianismo en el mundo de habla hispana es un poco único en el sentido de que en otros idiomas, inglés, alemán, francés, hay una serie de tradiciones, ¿no? De ser pentecostal, a ser restauracionista, bautista, metodista, anglicano, luterano y luego católico romano, ¿no? O sea, hay una gama de grises, por llamarlo así. En el mundo de habla hispana, a mi manera de verlo, yo veo dos extremos, ¿no? O uno es pentecostal o uno es católico romano. Y no hay mucho que ocupa este sitio en el medio que, a mi manera de verlo, eso es el mejor sitio, porque capta lo mejor de la tradición, del orden, de la historia, pero también capta la fe evangélica, las solas de la Reforma, sola Escritura y demás.
Así que lo que yo estoy viendo es que cuando protestantes, empiezan a plantearse preguntas serias sobre la historia, la teología, en su entorno no encuentran a otros que también están leyendo, por ejemplo, Tomás de Aquino o que se interesa en la filosofía o lo que sea. Entonces ellos dicen, pues no está aquí en mi entorno, la única otra opción que hay es el catolicismo romano. A lo mejor, si yo quiero pensar como cristiano, tengo que hacerme católico romano. Y eso bueno, me molesta, por decirlo así, porque no es cierto. El protestantismo ya tiene en sus propias fuentes, en sus propios recursos, todo lo que necesitamos para incorporar la fe evangélica con la tradición y la historia y la lógica y filosofía y demás. Así que este libro es un poco escrito en parte para gente así, porque eso es en parte mi testimonio, porque yo pensé, pues a lo mejor yo debería hacerme católico romano. Pero también yo creo que en mi experiencia, por lo menos, no sé cómo es en Perú, pero en España, muchas veces los protestantes se identifican como no somos católicos romanos. Y es su identidad, es decir, ellos casi se preguntan, ¿qué hacen los católicos romanos? Vale, pues nosotros hacemos lo opuesto. Y eso no es una identidad, eso es, o sea, en ese caso, para vivir, digamos, como protestantes, dependemos de los católicos romanos para tener nuestra postura, y eso no es una postura sólida. Así que el libro es un intento de dar una identidad a los protestantes, sobre todo de habla hispana, porque creo que nos falta. Y esto, o sea, por motivos históricos muy claros, ¿no? La reforma en España fue totalmente perseguida, aniquilada por la Inquisición. Entonces, no tenemos mucha historia como hispanohablantes en nuestra tradición protestante. Así que, o sea, no estoy echando la culpa a los hispanohablantes, es por nuestra historia, por lo que hemos sufrido. Pero bueno, ya que estamos recuperando las fuentes, ya que estamos recuperando nuestra reforma, pues ¿por qué no volver a la reforma y ser más bíblicos, más unidos, más autóctonos? Otra cosa que llevo tiempo pensando es que para gente que empiezan su fe, que piensan su fe, ellos tienen que ir, por decirlo así, a otro país. Dicen, vale, pues yo soy protestante y yo quiero arraigarme en la historia, pues tengo que ir a Alemania y coger su confesión de fe, o tengo que ir a Inglaterra y coger su liturgia y su confesión de fe. No es así, o sea, tenemos muchos recursos muy ricos de los reformadores españoles. Así que podemos ser realmente cristianos autóctonos, citar autores como Juan de Valdés, Constantino de la Fuente, Casio de Reina, Juan Pérez de Pineda, etcétera, 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 y ser más autóctonos. Así que esas son algunas de las razones por las que he escrito este libro. Excelente. Gracias de antemano, doctor Andrés. Creo que de parte de todos los que ya hemos leído el libro, porque en verdad es una joya y personalmente a mí me ha ayudado un montón a poder ordenar ideas sobre todo y poder tener más claro algunos conceptos para poder profundizarlos también, porque el libro también no solamente te da algo, sino te anima a seguir investigando. Así que gracias de mi parte y creo que todos los que lo hemos leído le extendemos ese agradecimiento a usted. El libro, doctor Andrés, usted lo ha dividido en 3 partes. Católico, pero no romano, segunda parte, y la tercera parte, catolicismo reformado. Quiero arrancar con la primera parte porque la primera parte es sobre el católico y sobre lo que en verdad nos une a católicos reformados, a ortodoxos y a católicos romanos. ¿Qué es lo que nos une? El capítulo o la sección tiene que ver primero con la distinción entre nuestros paradigmas, ¿no? El trípode de magisterio, tradición y escritura, y nosotros la sola escritura. Y una de las cosas que puede surgir para alguien que recién se está acercando a estos conceptos es el tema de la palabra católico. Para nosotros los que estamos en Latinoamérica, decir que somos católicos, como usted mismo lo ha dicho, es prácticamente como una mala palabra. Entonces la pregunta es,
¿podemos ser católicos? ¿Qué significa ser católico? Buena pregunta y lo entiendo. O sea, en parte elegí ese título para provocar un poco de interés en el libro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir este autor? ¿Cómo que católico pero no romano? Yo, en la historia de la iglesia, ¿vale? La iglesia, digamos, bíblica y ortodoxa, la iglesia de Cristo, ha nombrado varias herejías, ¿no? En el siglo IV, eso es el arrianismo. Esto es el siglo V, eso es el nestorianismo, ¿no? Y nosotros somos la iglesia, se llama la iglesia católica, la única iglesia, y luego hay sectas, ¿no? Gente que se va apartando de la fe universal de la iglesia. Universal es la traducción de católica. Entonces, cuando llegamos al siglo XVI, ahora la iglesia, lo podemos llamar la iglesia católica romana, usan el mismo método y dicen, ellos son luteranos. Y cuando dicen eso, nos meten en la misma categoría que arrianos, nestorianos, waldenses, etcétera, etcétera. Y somos una secta más. Y la lucha en el siglo XVI realmente fue quiénes son los verdaderos católicos. Eso realmente fue la lucha. Lutero, Calvino, los reformadores españoles, todos insistían en decir, nosotros somos los verdaderos católicos, nosotros formamos parte de la Iglesia Universal de Cristo que remonta a los apóstoles. Nuestra doctrina está en la Biblia, la Iglesia patrística, y estamos reformando la iglesia para alinearnos con esa tradición. Así que en parte yo lucho para preservar esa palabra porque es importante. Si les permitimos echarnos de esa etiqueta, somos una secta más, somos luteranos. Es lo que nos llaman en los documentos. No nos llaman luteranos y bautistas y calvinistas y demás. Nos llaman luteranos. Y para ellos las tradiciones son versiones del luteranismo. Así que en parte es insistir, nosotros somos parte de la verdadera iglesia y tenemos derecho de estar aquí. Así que insisto en usar esa palabra, pero no es una palabra suelta. Tiene otra palabra que lo acompaña, que es reformado, ¿no? Y ahí es el matiz importante, porque como protestantes decimos que somos católicos, pero nuestra doctrina, nuestra práctica, nuestra liturgia, todo ha sido reformado a la luz de las escrituras. Así que eso es en parte la razón por la que insisto en usar la etiqueta católico, pero también es una frase, católico reformado es nuestra identidad como protestantes. Ok. Y doctor Andrés, ¿y esta palabra católico es algo solamente que ha aparecido en un tiempo en Roma o es algo que el cristianismo siempre lo ha entendido así? Porque estamos hablando de los reformadores, pero si retrocedemos a antes, ¿la iglesia se consideraba católica en su conjunto o solamente era Roma, sometida a Roma? No, o sea, que yo sepa, la primera vez que vemos la palabra es en las cartas de Ignacio de Antioquía, que él se refiere a la iglesia katholon. En griego katholon es según el todo. Cathon es de donde viene católico. Católico es una transliteración de esas dos palabras en griego. Así que empieza allí. Ahora, bueno, como dije, ya para el siglo IV, incluso antes, pero con el siglo IV ya la iglesia empieza a usar otras etiquetas para describir sectas como arrianos y nestorianos y otros. Y en el propio credo niceno, ¿no? La iglesia, ¿vale? Una es universal, una santa católica, católica y apostólica. Pues sí, ahí está. Ahí está en el credo católica, ¿no? Así que ya para el siglo IV es un término
pues no sé si llamarlo técnico, pero un término oficial para describir la iglesia, ya para el siglo IV. Si lo era antes, no lo sé. Pero es un término muy antiguo que remonta a inicios del siglo II y ya para el medios finales del siglo IV ya es un término oficial para la iglesia. Perfecto. Ahora, en su libro, cuando estaba hablando acerca de la catolicidad, vi que usted puso que un católico reformado, porque ya podemos, por lo que usted nos ha dicho, podemos identificarnos como católicos reformados, pero en su libro dice que un católico es alguien que ha creído lo que la Iglesia ha confesado siempre, en todo tiempo, en todas partes. Y acá hay una pregunta que lo presiono, porque yo personalmente tiendo a estar hacia la postura dispensacional, una postura que es contraria a la pactual y que no podríamos decir que esto se ha creído en todo tiempo, en todas partes. Por lo tanto, nosotros o las personas o los cristianos que somos dispensacionalistas y que tenemos posturas que no son tan clásicas, ¿entramos dentro del catolicismo reformado o nos echan fuera? En temas como este, yo haría una distinción entre, bueno, aquí estoy, ¿te suena el nombre Jaroslav Pelikan? ¿Te has leído algo de Jaroslav Pelikan? Con las clases de historia de la iglesia del doctor Daniel Eguiluz, él lo cita, es un historiador antiguo, pero no he leído yo una obra de él. Me gusta mucho su enfoque porque él divide la doctrina o la enseñanza de la iglesia en tres niveles, ¿no? Lo que la iglesia confiesa, lo que la iglesia enseña y lo que la iglesia cree o algo así. Creo que es confesar, enseñar, creer. Yo personalmente creo muchas cosas que no llegan a nivel de enseñanza, ¿no? Que enseñamos, digamos, a nivel de iglesias en una denominación. Nosotros como reformados o nosotros como luteranos enseñamos esto. Cada uno tiene ciertas creencias, podemos llamarlas por falta de mejor término, creencias personales, ¿no? Y hay algunas cosas que las iglesias enseñan que no llegan al nivel de lo que la iglesia confiesa como la iglesia. Por ejemplo, lo que enseña algunas cosas de lo que enseñan los luteranos no se enseña en iglesias calvinistas, por llamarlos así. O podemos pensar en el bautismo o obispos o presbíteros o lo que sea. En otras palabras, podemos distinguir entre lo esencial de la fe cristiana y luego lo no tan esencial y luego otras cosas. Entonces, con respecto a este tema del dispensacionalismo, si el cristiano que afirma el dispensacionalismo mantiene la esencia de la fe en el centro de su fe, y el dispensacionalismo es como un acompañante o algo más y que no se impone como un esencial de la fe, yo no tengo ningún problema con eso. Okay. Si otro dispensacionalista dice, el evangelio es entender el dispensacionalismo, yo tengo un gran problema con eso, porque Claro. el evangelio, la fe, es el credo niceno, es Padre, Hijo, Espíritu. Entonces, yo lo vería como dónde posiciona esta persona, dónde posiciona esta fe, digamos, no esencial. Si lo ponen en el centro, y algunos cristianos que lo hacen, yo salgo de un contexto fundamentalista y el dispensacionalismo para algunos realmente casi fue el evangelio. O sea, yo, pues quizá, creo que durante una época yo también lo creía, que lo más importante a las escrituras es el dispensacionalismo. Ya no acepto eso. Pero, como dije, si alguien mantiene el dispensacionalismo como algo que acompaña el centro de la fe cristiana y que no lo sube a algo que todos tienen que confesar, y si no, pues no es cristiano, pues yo no tengo ningún problema con eso.
Chévere. O sea, lo que nos estaría diciendo también es que un católico reformado es alguien que entiende lo fundamental de lo secundario. Sí, y déjame añadir algo más. Tenemos que matizar muy bien lo que queremos decir con lo que la Iglesia ha creído siempre por todos en todos los sitios, porque existe algo que se llama el desarrollo de doctrina. ¿Has hablado de desarrollo de doctrina con la gente en tu canal? No. Vale. Bueno, creo que la mejor manera de entender el desarrollo de doctrina es, bueno, son dos ilustraciones, ¿no? Una semilla y un árbol, o un bebé y un adulto. En esa semilla ya está todo lo que necesita para hacerse árbol algún día. Está toda esa información, todo ese contenido está ahí en la semilla. No se ve, pero está allí. O sea, no necesita otra semilla o otra materia para que crezca. En la semilla está todo lo que necesita para ser árbol. Y igual con el bebé. En el bebé, si tuviera aquí una foto de mí cuando yo recién nacido, en esa foto ya estaba esto para el bien y el mal. O sea, yo estaba en ese bebé. Ese bebé no tenía barba. Ese bebé tenía el mismo cantidad de pelo. No medía casi 2 metros como mido yo. No podía leer, pero todo lo que soy ahora ya estaba en ese bebé. Y la doctrina funciona casi igual, que la doctrina tiene que desarrollarse, es decir, tenemos que matizar y no estamos hablando de crear nueva doctrina, ¿vale? Crear nueva doctrina sería como empezar con un bebé y terminar con un hombre con 3 brazos o 2 cabezas o un león o algo así. Es crear algo nuevo. No estamos hablando de eso, sino de desarrollar. Entonces, el dispensacionalismo, y no estoy diciendo eso, pero quizá uno podría ver el dispensacionalismo como un desarrollo, una clarificación de doctrina en la Biblia, pero que hace falta tiempo, pensamiento, reflexión, debate para clarificar, matizar lo que es esa enseñanza que solo vemos como una semilla. Así que eso sería otra manera de verlo. No necesariamente que el dispensacionalismo sea algo totalmente nuevo y novedoso, sino que hacía falta para dedicar tiempo a esta doctrina para poder sacar de la Biblia todo lo que estaba allí, pero que no veíamos antes. Eso es exactamente lo que ocurría en los primeros siglos con la cristología. Claro. Con Cristo, o sea, Nicea es el desarrollo de doctrina, no es creación de nueva doctrina, no estoy diciendo eso. Pero tampoco es cortar y pegar citas del Nuevo Testamento en el credo. Es un desarrollo, es matizar. Trinidad, ese término, es el desarrollo de doctrina. Estamos haciendo más explícito y más claro con ese término doctrina que ya está allí en el Nuevo Testamento, pero lo estamos haciendo más claro. Y eso lo vemos una y otra vez en la historia de la Iglesia. Y uno, supongo, podría hacer el mismo argumento con el dispensacionalismo, supongo. No lo estoy haciendo, pero supongo que alguien podría hacerlo. Perfecto, perfecto. Entonces, yo vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, un católico reformado también entiende la diferencia entre lo que es un desarrollo, en lo que entiende lo que es fundamental, la regla de la fe, y las cosas que son de segundo o tercer grado. Así que, de eso, si uno lo entiende así, el dispensacionalismo es parte de la catolicidad reformada. Y eso es excelente. Pero le suelto otra pregunta que busca presionarlo un poco. En su libro, usted dice que tenemos que dejar esa identidad como protestantes de ser anticatólicos romanos. Hoy en día es lo que está de moda en Internet. Es lo que más pega, ser anticatólico romano. De eso se trata el Internet el día de hoy.
Y alguien podría decir, al leer este texto de usted, decir, pero ¿por qué deberíamos dejar de ser anticatólicos romanos si el catolicismo romano está llevando miles de almas a la perdición? O sea, yo voy a seguir predicando en contra del catolicismo romano porque esto es lo que ellos están haciendo. Y aparte van a decir, esto lo hemos heredado de Lutero, de Calvino, ellos eran también así. ¿Esa forma de pensar es una forma correcta? ¿Es real? Ya, buena pregunta. Pues déjame empezar con esto, que el catolicismo romano es una entidad muy, muy diversa. Dentro del catolicismo romano hay conservadores y liberales, hay Opus Dei, hay jesuitas, franciscanos, dominicos, o sea, tanta diversidad, gente de izquierda, gente de derecha, progresistas, tradicionalistas, que intentar hablar del catolicismo romano es casi imposible porque es tan diverso que no permite afirmaciones así. Entonces, esto depende, porque el catolicismo romano puede ser diferente de un país a otro, o incluso de una zona a otro, o quizá de un pueblo a otro, no lo sé. Pero, dicho esto, quizá dos comentarios. Número uno, tenemos que recordar lo que dijeron los reformadores. Calvino, por ejemplo, él dijo que la Iglesia Católica Romana no es la iglesia, pero incluso en su día tenía iglesias, verdaderas iglesias que seguían predicando el Evangelio, o por lo menos, digamos, la suficiente cantidad del Evangelio como para que la gente pueda salvarse. Podemos decir que hay un remanente de gente y de doctrina, y que la gente puede llegar a Cristo a través de teología católica. Ahora, déjeme matizar eso un poco. A mi manera de verlo, sobre todo en una iglesia post-Vaticano II, ¿vale? El Concilio Católico Romano, Vaticano II, fue, desde nuestra perspectiva protestante, tremendo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana por fin empezó a leer la Biblia y leerla en el idioma de la gente. O sea, gente está escuchando lecturas de Romanos, de Gálatas, de Juan. O sea, están escuchando las Escrituras. Ellos predican la Trinidad, predican la encarnación, predican la crucifixión de Cristo. O sea, hay buena doctrina allí. Lo que pasa es que hay otra doctrina allí que no es buena. Hablan, dependiendo del sitio, hablan mucho de María, hablan incluso de buenas obras, hablan del purgatorio, hablan de un montón de cosas que no son muy útiles. Pero bueno, yo conozco gente, y no sé si tú, Horacio, o la audiencia, pero yo conozco católicos romanos que son creyentes. Yo no tengo ninguna duda que yo veo en esa persona el Espíritu de Dios en esa persona, por su manera de orar, su manera de vivir, hablar de Cristo, o sea, realmente querer honrar a Cristo con sus vidas. O sea, yo no tengo ninguna duda. Así que eso es número uno. Ni los reformadores condenaron absolutamente a todos los católicos romanos. Ellos decían, hay todavía iglesias dentro del catolicismo romano que predican el Evangelio, o por lo menos predican la suficiente cantidad del Evangelio para que la gente pueda salvarse. Número dos, es muy interesante porque esto viene de nuestra historia del protestantismo español. Cuando los monjes de San Isidoro del Campo, del monasterio aquí en Santiponce, cuando llegaron a Ginebra, algunos estaban muy decepcionados. Habían escuchado que es el cielo en la tierra, pero cuando llegaron dijeron, esta es la nueva Roma.
¿Por qué? Porque según Reina, los predicadores, ellos pasaron más tiempo denunciando a los católicos romanos que proclamando el evangelio. Es decir, toda su energía y enfoque fue más en plan, ellos están equivocados y ellos son malos y ellos engañan a la gente, etcétera, etcétera, y no predicar el evangelio. Así que yo no quiero hacer eso. Yo no quiero perder la visión que debería tener. Nuestra llamada es predicar a Cristo. Ahora, estoy ahora pensando en las cartas pastorales. Por supuesto que tenemos que denunciar falsa enseñanza. Por supuesto, no estoy negando eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que deberíamos predicar el evangelio. El evangelio es lo que une a la gente, es lo que atrae a la gente. Insisto, no estoy diciendo que nunca deberíamos denunciar falsa enseñanza, no estoy diciendo eso, sino que a nivel general, como práctica general, deberíamos centrarnos en lo que sí creemos. Creemos en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu, que murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Amén. Así que, bueno, no sé si eso contesta la pregunta o no, pero... Por supuesto que sí, doctor Andrés. Es más, mi esposa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud con las personas católicas romanas? ¿Buscar la unidad con ellos o marcar la diferencia? Creo que los dos, ¿no? Es condenar las cosas malas, pero buscar la unidad en lo esencial, creo, ¿no? Pues sí, muy buena pregunta. ¿Has dicho que es tu mujer? Sí, sí, sí. Okay. O la mujer de oración. Bueno, ¿puedes poner la pregunta ahí? Por supuesto. En cuanto a la primera pregunta, ¿cuál debería ser nuestra actitud con personas? Y esa es una palabra clave, con personas católicas romanas. Yo creo que es caso por caso. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba en un seminario católico romano. Le estaba regalando mi libro sobre Nicea y la Trinidad y creando puentes. Y yo tuve muy buena reunión fue otro decano académico. Muy buena reunión. Incluso al final oramos juntos. Y yo lo tomo como muy buena señal a nivel personal. Y él le pregunté, ¿cómo puedo orar por ti y por tu seminario? Y él dijo que llevemos a la gente a Cristo. ¿Vale? O sea, eso me... Amén. O sea, y esa fue mi petición. Ora por nosotros que llevemos a la gente a Cristo. Ahora, otros católicos romanos, porque la pregunta es con las personas. Otros católicos romanos, ellos dicen, no creo en Dios, pero creo en María. O sea, ok, otro enfoque con esa persona, porque su fe está en una criatura, en una pecadora, en alguien, o sea, en María. No creemos en María, creemos en un solo Dios en tres personas. Entonces, caso por caso, deberíamos buscar la unidad con ellos o marcar una diferencia. Eso depende de cada uno, porque yo reconozco que yo tengo mi tendencia, porque Dios me hizo así, y no estoy diciendo que es mejor ni peor que otros, pero Él me hizo así. Yo busco la unidad con otros cristianos, y yo tengo mis versículos bíblicos preferidos, ¿no? Juan 17 y demás. Ahora, con otros, ellos marcan una diferencia y no les quiero silenciar. No quiero decir, no, solo podemos hablar de unidad. Tampoco quiero hacer eso, porque esa voz también es importante. Es importante marcar la diferencia, sobre todo cuando alguien confunde el evangelio con otro evangelio. ¿Ves? Y esa es la diferencia. Cuando confunde Cristo con María, cuando confunde fe con obras, cuando confunde una enseñanza histórica pero mala con la enseñanza de la Biblia, ¿no? O sea, cuando hay una confusión, deberíamos marcar la diferencia, decir, mira, lo siento, pero esto es
eso es falsa enseñanza o incluso otro evangelio. Así que con personas yo lo tomo caso por caso. Perfecto, doctor Andrés, muchas gracias. Hay una pregunta que ha surgido, y esto me va a hacer recortar mis preguntas, pero es importante porque hay personas que están afirmando esto y como que tienen inquietud, y es esta pregunta de Iván Vázquez, que dice, buen día, estimados hermanos, ¿por qué no denominarse solamente cristianos? Esto nos daría unidad, ¿no les parece? Pues sí, y eso también sería buena etiqueta, por llamarlo así, llamarnos cristianos. Eh, Hay que recordar que el contexto del libro, ¿no? El contexto del libro sale de un cristiano, yo, pensando en la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia e intentando arraigarme en esa historia. Y a nivel histórico, el término para referirse a un verdadero cristiano es católico. Eso es el término. Así que yo me aferré a ese término y yo dije, yo soy católico. Yo no tengo ningún problema con cristiano y eso también eh, es una etiqueta totalmente válida. Amén. Gracias, doctor Andrés. Doctor Andrés, para terminar con la parte católico, quisiera hacer una pregunta más. Perdón. Usted nos dice en el libro, y por eso animo a todos los que están aquí a poder leerlo, que una de las cosas que tenemos de unidad, de similitud con el católico romano y con el ortodoxo es la escritura, la tradición y el magisterio. Quiero enfocarme en la tradición porque cuando yo recién me convertí, cuando yo recién llegué a los pies de Cristo, se escuchaba mucho esto. Nosotros creemos en la Biblia y los católicos creen en la Biblia más sus tradiciones. Por lo tanto, yo como cristiano no puedo creer en la tradición. Y hay personas que van a decir, nosotros tenemos que enfocarnos en la Biblia, punto. ¿Esa forma de acercarse, esa declaración, es correcta? ¿La tradición la tenemos que abrazar o no? Eh, bueno, todos ya estamos abrazando una tradición. Seamos conscientes o no, todos ya estamos abrazando una tradición. Eh, Alguien entra a una iglesia no denominacional incluso, y esa iglesia tiene su tradición, ¿no? Todo el mundo sabe cuándo ponerse de pie, cuándo se sienta, todo el mundo sabe, ahora viene la predicación, o sea, eso es una liturgia, pero todos tenemos una tradición, ¿no? Muy poca gente hoy día lee la Biblia y dice, yo voy a comprobar desde la Biblia la doctrina de la Trinidad. O yo voy a comprobar las 5 solas. O sea, escuchamos, la Trinidad y lo aceptamos. O las 5 solas y las aceptamos. Todos tenemos una tradición. La única pregunta es, ¿cuál tradición es mejor? O ¿quién está siendo más fiel a la tradición? Y el argumento que yo hago en el libro es que si leemos la Biblia y si leemos los propios autores de la iglesia patrística, los protestantes, hemos acertado en decir hay una diferencia cualitativa entre la autoridad de la Biblia y otras autoridades como los credos, los concilios, buenos maestros de la Biblia, nuestro pastor, etcétera, etcétera. Así que todos tenemos una tradición y es bueno ser consciente de eso, porque si no somos conscientes de eso, es como ser un pez en el agua que ni es consciente de que está rodeado de agua. Hay que ser consciente para poder reflexionarse y decir, vale, yo tengo mi tradición, um, es correcta, es buena, me ayuda o no. Um, una vez más, mi tradición fundamentalista, yo vivía en esa tradición, me ayudaba en algunas cosas, pero realmente no me ayudaba mucho, porque no es una tradición eh, universal, sino algo muy es una tradición muy sectaria. Y claro, eso impide muchas cosas.
Así que, pues eso, todos tenemos tradición. La pregunta es, ¿cuál tradición es la mejor? Y lo interesante es que en su libro usted responde qué tradición es la mejor en el sentido de volver a los primeros 5 siglos, ¿no? Ahí encontramos una tradición muy sólida y que todo cristiano en verdad debería aferrarse a ella, filtrando todo a la luz de la Escritura. De eso depende sola Escritura, porque sola Escritura no es solo Biblia, sino Biblia, tradición y magisterio. Eso también los animo a leer en el libro. Por falta de tiempo no vamos a ahondar un poco en eso, pero nosotros le damos un valor distinto. La infalibilidad es de la Escritura y la tradición y el magisterio están para servirles. Así que gracias, doctor Andrés, por su comentario. Sí, y no es tanto la infalibilidad de las escrituras, aunque también eso es cierto, sino la autoridad de las escrituras. Lo que estamos Amén. diciendo como cristianos es que solo hay un texto que fue soplado por Dios, que tiene esa conexión tan directa, inmediata con Dios. Segundo Timoteo 3, 15 y 16, segundo de Pedro 1, 19 al 21, solo un texto soplado por Dios, que es la Biblia. No, como protestantes, no decimos que los concilios ecuménicos fueron soplados por el Espíritu de Dios. No decimos que lo que predica el pastor el domingo fue soplado por el Espíritu de Dios. Podemos decir que Dios, a ver, por favor, interpretad estas palabras con mucha gracia y paciencia y tal, pero podemos decir que el Espíritu Santo estaba presente y activo de manera providencial, que Él ayudaba o que Él estaba, bueno, eso, presente y activo, pero no estamos diciendo que Él sopla la prédica de domingo. Y es la gran diferencia, es la cuestión de autoridad. La Biblia está aquí y otras autoridades humanas están aquí. Amén, amén. En la segunda parte de su libro, que es lo que nos queremos enfocar ahora, es la parte pero no romana. Y aquí usted enmarca las diferencias que tenemos con el catolicismo romano. La primera parte es la unidad que tenemos, pero en la segunda parte son las diferencias. Y una de las diferencias que tenemos son en los sacramentos. El católico romano tiene 7, nosotros tenemos 2, pero yo me hizo una pregunta dentro de la lectura y es la siguiente. Si yo soy católico reformado, ¿tengo que tener una postura específica de los 2 sacramentos? Porque dentro de la cristiandad protestante, católica reformada, hay personas que creen en los sacramentos, sobre todo la Cena del Señor, como algo simbólico, otro como algo de la presencia real y distintas posturas. ¿Hay solamente una postura para el católico reformado o el catolicismo reformado abraza las distintas posturas dentro de entender que hay 2 sacramentos? Ya, muy buena pregunta. Bueno, quizá puedo esconderme un poco detrás del subtítulo del libro, construyendo una identidad protestante y no construyendo la única identidad protestante. Pero dicho eso, los protestantes siempre hemos reconocido que Cristo nos dejó con 2 sacramentos, y algunos dicen 3, pero nadie decía 4, 5, 6 o 7 o 1 o 0. La mayoría decían 2 y quizá el tercer sacramento siendo confesión y absolución de los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es lo que encontramos, bautismo y la Santa Cena, y en la iglesia primitiva, aunque hay testimonio un poco diverso porque no hubo mucha estructura, no se usaba el término sacramento como término técnico, no siempre lo usaba así, pero muchos decían hay 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Así que, pero esto es uno de los primeros capítulos pero no romano, y no es una gran diferencia entre nosotros y católicos romanos. ¿Por qué? Los católicos romanos tienen, por ejemplo, el matrimonio como sacramento,
y nosotros tenemos matrimonios, pero no lo llamamos sacramento. Hacemos lo mismo, pero ellos lo llaman sacramento y nosotros lo llamamos, bueno, un rito o algo así. Y es así para muchos. O sea, ellos tienen, hay, ¿cómo se llaman? Las órdenes sagradas o algo así. Pues nosotros también ordenamos a nuestros pastores, o sea, hacemos lo mismo, pero no lo llamamos sacramento. Y es así con varios de los sacramentos y ritos. Así que no es una gran diferencia el número de sacramentos, pero bueno, es una diferencia importante. La otra pregunta que me hace sobre la teología de la Santa Cena, eso es otro capítulo y que también es importante. ¿Tú quieres que hable de eso? Claro, o sea, lo que quisiera saber es, porque nosotros quisiéramos, los que a veces nos acercamos al libro es, bueno, yo quiero abrazar la identidad católica reformada. Y a veces la distinción que uno quiere saber es, si yo creo que la Santa Cena o la Cena del Señor es solamente simbólica, ¿soy parte de la catolicidad reformada o solamente tengo que creer en la presencia real? Esa es como la inquietud que puede surgir en algún lector. Ya, pues salvo algunas interpretaciones de Agustín, yo creo que es, a ver, no quiero pasarme con esto, déjeme, bueno, decirlo así. La gran mayoría de los cristianos, desde el primer siglo hasta, bueno, segundo siglo hasta el siglo XVI, la gran mayoría de los cristianos daban por sentado que Cristo estaba presente en el pan y el vino en alguna manera u otra, ¿vale? Algunos a lo mejor decían, eso depende de la interpretación de textos de Agustín, pero la gran mayoría lo daban por sentado. Y de hecho, cuando en el siglo IX, cuando hubo un debate entre Ratramno y Radberto en Francia, el debate no fue si Cristo estaba presente o no, sino en qué manera estaba presente. El debate daba por sentado que estaba allí. Así que yo, la persona que empezó a cuestionar eso realmente fue Zwinglio, y si no recuerdo mal, es por su influencia en la teología puritana y de los puritanos a Estados Unidos, bueno, no se llamaban Estados Unidos en aquella época, a las colonias americanas, y de allí a las misiones en el siglo XIX, sobre todo el siglo XIX, que la postura zwingliana, puramente simbólica, esa postura fue exportada a todo el mundo gracias a las misiones. Pero realmente, históricamente, no fue una postura importante entre los cristianos. Ahora, la pregunta que me haces, si uno es católico reformado, pero que rechaza cualquier presencia de Cristo en el sacramento. No lo sé, no lo sé. Horacio, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿tú tienes una postura simbólica de la Santa Cena? No, inicialmente a mí me instruyeron así, ¿no? Yo lo que recibí fue eso, ¿no? Que es simplemente algo simbólico, porque en el Antiguo Testamento las fiestas de Israel son simbólicas también. Estudiando la historia de la iglesia es que he cambiado mi postura. Por eso hemos empezado en la iglesia local que pastoreo a celebrar la cena cada 15 días, una semana sí, una semana no. Entonces yo creo que al final uno si tiene la apertura de crecer y poder ir mutando, por así decirlo, sus posturas, desarrollándolas, no hay ningún problema, creo. Vale, ya es una buena pregunta, pero no sé si... Está bien, no hay problema. Es No, para es una meditarlo. buena pregunta. Ok, perfecto. Pero seguro que quieres hablar de más y no mirarme y pensar. No, está bien, pero quizás en otra oportunidad se pueda conversar eso en los podcasts que usted hace.
Otro tema, y acá sí, esta es una pregunta bomba. Es una pregunta bomba. ¿Por qué? Porque usted habla acerca de las imágenes. Los distintos concilios que hubieron en el siglo VIII, el de Hieria, el de Frankfurt y el de Nicea II, que es el que al final se tomó como el concilio ecuménico, con sus distintas posturas sobre los íconos. Los ortodoxos y los católicos romanos veneran íconos. Y dentro de las diferencias que tenemos, porque nosotros no lo hacemos, usted al final da una frase que yo la subrayé. Dije, esto tengo que preguntarle al doctor Andrés. Usted dice que para buscar la unidad no deberíamos prohibirle a los católicos romanos inmediatamente venerar a los íconos y aceptar que ellos abrazan Nicea II. Pero yo me puse a pensar, pero si nosotros permitimos a los ortodoxos y a los católicos romanos abrazar Nicea II, estaríamos aceptando que ellos nos condenen, porque nosotros, los católicos reformados, no abrazamos Nicea II. Y en Nicea II dice anatema al que no se inclina ante un ícono, ante el que no lo ve como una ventana para alcanzar a las personas en el cielo. Ya. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ya, Horacio, yo supongo que en el libro eso es uno de dos afirmaciones que hago que son las más polémicas, por decirlo así. Y entiendo perfectamente. Yo, Horacio, cuando yo... Y la audiencia debería saber que yo soy una persona, ¿no? Tengo mis limitaciones y tengo mis tendencias y yo no soy Jesús, no soy Dios, soy una persona. Yo estoy luchando con estos temas también. Yo deseo la unidad de la iglesia. Las divisiones en la iglesia no debería ser. Y yo he aprendido tanto de la ortodoxia, que pensar en decir que este componente de vuestra tradición ahora lo tenéis que tirar a la papelera y rechazar, a pesar de que para muchos esa práctica les ha servido mucho en su crecimiento espiritual, a mí me parece injusto. Por ejemplo, uno de mis autores preferidos de toda la historia es Juan Damasceno. Y él defendía la veneración de los iconos. Y yo no le quiero condenar, no le quiero decir, pues tú no eres católico como yo, tú eres un hereje. No quiero decir eso. Déjame darte otra, o sea, verlo desde otra perspectiva. Para muchos cristianos, incluso ortodoxos, pensar en subrayar cosas en la Biblia, para ellos eso sería anatema. ¿Cómo voy a tocar la palabra de Dios, no? Para muchos protestantes, escribir, subrayar, o sea, hacer cosas así es una práctica muy útil. Les ayuda en su vida devocional con el Señor. Y yo no quiero que ellos nos quiten esa práctica porque lo estamos haciendo de buena voluntad delante del Señor para conocerle mejor. Así que lo que estoy intentando hacer ahí, y Horacio, este es el gran dilema en nuestra conversación como protestantes, como ortodoxos, es qué hacemos con Nicea II. Entonces, la propuesta o la idea que tengo es un concilio ecuménico es un concilio que todos decimos, mira, esto es verdad, lo que hemos dicho aquí interpreta correctamente la escritura y es tan importante que todos los tenemos que seguir. Y lo que estoy intentando hacer es no quitar Nicea II, sino quitarlo del estado de ser un concilio ecuménico. En otras palabras, igual que los luteranos pueden tener un concilio y escribir una confesión de fe que no es necesariamente obligatorio para todos, sino que es algo obligatorio para los luteranos, quizá podríamos ver Nicea II así, como un concilio no ecuménico, sino regional, que
para estas iglesias en esta parte del mundo o que siguen esta tradición, les sirve como buena práctica, con una buena ayuda, evidentemente manteniendo la distinción tan importante entre adoración y veneración. Pero es mi solución, por decirlo así, o mi propuesta de buscar unidad, respetando su tradición, pero también respetando quiénes somos como protestantes, y básicamente decir a los ortodoxos: mira, no te vamos a quitar o no os vamos a quitar vuestros iconos, pero no nos los podéis imponer, nosotros no lo vamos a hacer. Quizá eso podría ser una solución, quizá temporal, quizá duradera, no lo sé, pero es lo que estoy intentando hacer. No quiero condenar a Juan Damasceno, pero tampoco quiero venerar iconos. Así que eso es mi intento de solucionar eso. Gracias por su honestidad y por su sinceridad. Yo creo que es un paso hacia adelante, ¿no? En verdad lo que usted está buscando es eso, un paso hacia la unidad. Y aquí viene la siguiente pregunta bomba, porque en el área, pero no romanos, hay varias cosas que yo subrayé. Y ya es en el tema del papado, porque una de las cosas que también nos diferencia con los católicos romanos, sobre todo, los ortodoxos no, es el tema del obispo de Roma. Y dentro de las diferencias que usted marca en este capítulo, una de las cosas que llega a decir es que la iglesia antigua vio a Roma y al obispo de Roma como el primero entre iguales. Por lo tanto, un avance hacia la unidad es reconocer que el obispo de Roma debería tener esa jurisdicción. Y yo me puse a preguntar, me hice esta pregunta, ¿eso significa que en la postura que usted está planteando, las iglesias protestantes reformadas, católicos reformadas, en Italia, se tendrían que someter al obispo de Roma según su postura? Excelente pregunta. Y eso es cuando yo dije con lo de iconos, esa es una de las afirmaciones más polémicas. Esa fue la otra, la del Papa. Así que lo has clavado. Y ya, esas son las dos posturas más polémicas. Mira, estoy tomando en serio el principio protestante de querer recuperar la tradición de la iglesia patrística. Entonces, cuando yo vuelvo a la iglesia patrística, ¿qué es lo que encontramos ahí? El obispo de Roma disfrutaba no de mayor autoridad, no de poder, y por supuesto no de poder civil o terrenal, sino que disfrutaba de cierto honor o cierta deferencia, como has dicho, primero entre iguales, ¿no? Algo parecido a las iglesias más grandes que tienen varios pastores, ¿no? Todos son pastores, todos tienen el mismo grado de autoridad, por decirlo así, pero normalmente hay un pastor que normalmente es el predicador o quizá el más anciano, pero él es quien, digamos, habla por los pastores, o los otros pastores le miran para liderazgo, visión, cosas así. Y así es como la iglesia miraba el obispo de Roma, ¿vale? No estoy diciendo papa, estoy diciendo el obispo de Roma. Él era como, ¿vale? Pues él representa, habla por el cristianismo. Pero siempre, bueno, déjeme terminar este pensamiento. Entonces, la propuesta que tengo es, si así es como funcionaba durante siglos, ¿por qué no podríamos volver a eso? Eso es lo que exige la iglesia oriental. Ellos se mantienen firmes en eso. Entonces, la postura que estoy proponiendo allí es un poco la postura de los cristianos ortodoxos. Dicho eso, déjeme añadir que este honor del que disfruta el obispo de Roma no es en la persona del obispo de Roma, sino en el evangelio que predica.
lo vemos en Mateo 16, ¿no? Pedro, ¿quién dices que soy? Tú eres el Cristo. Pues eres la roca y sobre esa roca construye mi iglesia. Y unos versículos después, Pedro intenta impedir a Cristo de ir a la cruz y Cristo le llama Satanás. Es decir, la autoridad, por decirlo así, de Pedro no reside en Pedro, sino reside en el Evangelio que Pedro, o del cual Pedro es el mayordomo. Entonces, no estoy diciendo que actualmente las iglesias protestantes deberían someterse al obispo de Roma, sino que estamos hablando a nivel teórico, ¿vale? Digamos, por el bien del argumento, que el Papa predica el Evangelio, sola gracia, sola fe, solo Cristo, y digamos por el bien del argumento que él no se ve como la cabeza de la iglesia, no se ve como el patriarca universal que disfruta de mayor autoridad que los demás, sino que él se ve como el primero entre iguales. Yo creo que iglesias protestantes podrían, incluso, no lo sé, pero incluso deberían formar parte de su iglesia, por decirlo así, porque esto sería exactamente lo que encontramos en los primeros siglos de la iglesia. Así que en este tema estoy intentando aplicar la situación de los primeros siglos de la iglesia a la actualidad. Es la propuesta. Excelente. Y una de las cosas que me gusta que ha aclarado es que para que esto suceda, porque es en un marco teórico, Roma tiene que cambiar de todas maneras, ¿no? La Roma actual, o su propuesta no es con la Roma actual, sino con una Roma ideal, por así decir. Así que Sí, gracias, doctor Andrés. y es muy interesante porque en ese caso, a ver si me sigues, no sería la Iglesia Católica Romana, sería la Iglesia Católica. O sea, quitar lo que nosotros vemos como errores, pues ya no es la Iglesia Católica Romana de siempre, sino es otra cosa. Y eso sería estupendo, ver eso. Amén. Dios permita que en algún futuro, si el Señor no viene antes, suceda eso. Hay que orar por eso. Bueno, doctor Andrés, muchas gracias por su tiempo. Quiero ir ya yéndome hasta el final para cerrar la entrevista, honrando su tiempo. Gracias por la excelente entrevista que me ha podido brindar. Y quiero terminar con la última parte, que es Catolicismo Reformado, la tercera parte de su libro, donde da una exhortación a los católicos reformados, o sea, a los que nos consideramos católicos reformados. Y la exhortación tiene que ver con la unidad, porque una de las cosas que usted reconoce es que la iglesia protestante en general no está unida. Hay mucha división y es un mea culpa. Por lo tanto, para ir cerrando la entrevista, ¿qué consejos nos puede dar hoy como católicos reformados o como protestantes en pos de la unidad? ¿Cuál sería su propuesta para nosotros? Ya, pues tengo varias ideas. Número uno, una de las razones por las que me encanta la Reforma Española es porque ellos también ponían mucho énfasis en la unidad de la Iglesia. En el siglo XVI, muchos reformadores estaban tan centrados en la verdad que se olvidaron de la gracia, del amor, de la comunión. Y los reformadores españoles los mantenían los dos, verdad y amor, por decirlo así. Así que para gente que busca una salida de estas divisiones, porque en algunas confesiones, por ejemplo, se condenan por nombre en la confesión. O sea, ¿cómo vamos a tener unidad si en mi confesión de fe estoy condenado a otro grupo? O sea, es imposible. Y los reformadores españoles no lo hacían como norma general. Número dos, yo creo que en gran parte esto empieza con los pastores, con los líderes de la iglesia,
si la gente nos escucha denunciando a tal iglesia, que realmente es una buena iglesia, pero bueno, ellos no bautizan como nosotros, o ellos tienen otra escatología que nosotros, y ellos son malos, y si te veo asistiendo a su iglesia un día, pues te vamos a disciplinar. Si, o sea, ellos no van a tener unidad entre sí, pero si nos escuchan orando por otras iglesias, incluso fuera de nuestra denominación, a una iglesia bautista orando por una iglesia anglicana y viceversa, si nos ven invitando a otros pastores a predicar en nuestras iglesias, si nos ven leyendo libros escritos por gente fuera de nuestra tradición, ellos van a decir, pues yo me fío de mi pastor se fía de esta persona, pues aparentemente algo bueno en esa persona. Así que empieza con los pastores. Y número 3, yo diría que me encanta esto de Daniel Eguiluz. Daniel Eguiluz hizo su doctorado sobre Cipriano de Cartago y su visión de los pastores en la misma zona geográfica, en una ciudad, por decirlo así. Y aplicando eso a nuestro contexto actual de cómo podríamos, por ejemplo, yo vivo en Sevilla, o en las afueras de Sevilla, cómo los pastores en Sevilla podríamos dar pasos para tener mayor unidad. Podríamos reunirnos de vez en cuando para orar, podríamos enviar cartas como se hacía antiguamente, podríamos asistir bautismos del otro, abrir paso para matrimonios, porque en algunas tradiciones se prohíbe el matrimonio fuera de la denominación, que tremendo. Así que a nivel local, a nivel de región o de ciudad, el ecumenismo, pero no en el mal sentido, sino en el sentido sano y bueno de la palabra, el ecumenismo bueno empieza a nivel local, entre nosotros. Así que, pues sí, son 3 pensamientos. Bueno, y quizá para terminar, o quizá ya lo he dicho, pero animo a la gente a conocer sus propias raíces en la Reforma Española, porque la confesión de fe de Casiodoro de Reina, por ejemplo, es una confesión muy bíblica, muy ortodoxa, muy bien escrita, eh, muy comprensiva, pero no sectaria, es decir, no denuncia a luteranos, anabautistas, calvinistas. Es una confesión que une a la gente en la figura de Cristo. Así que, bueno, algunos pensamientos. Muchísimas gracias. Por acá la gente puso maravilloso, porque al final lo que queremos es eso, esa unidad, ¿no? Y mi oración es que en la zona donde vivo, en Rodríguez de Mendoza, en la selva del Perú, podamos tener unidad con las iglesias. Esa es mi oración, estoy simplemente orando por eso, porque sé que los pasos que vienen son muy difíciles en el contexto que nos encontramos, ¿no? El celo pastoral, como usted dice, hasta las prohibiciones entre matrimonios, entre distintas denominaciones, es algo que esperemos que el Señor nos ayude a poder romper con esas cadenas, por así decirlo, usando un lenguaje figurado, y poder crecer en la unidad, por ejemplo, en las zonas donde vivimos. Así que muchas gracias, doctor Andrés. Y una de las cosas que le cuento es que ya lo he escuchado hablar varias veces de la confesión de fe de Casiodoro de Reina, y lo que quiero empezar a hacer es implementarla en la iglesia local que pastoreo. Lo que quiero hacer es actualizarlo un poco en el sentido del idioma, porque para nosotros que no leemos mucho en español de España, leer la confesión de fe es un poco confusa a veces. Entonces quiero ponerle un lenguaje un poco más moderno para nosotros y poder ir avanzando poco a poco para poder adquirirla o abrazarla en la iglesia local que pastoreo. Así que gracias por esa recomendación. Pues sí, y si la gente se interesa, está disponible online en credoreina.com, se puede descargar. También se puede comprar en Amazon por si la gente lo quiere leer en papel, y también hay varios apéndices que hablan de
bueno, son ensayos y también matices para explicar un poco de las afirmaciones que hace en la confesión. Pero sí, mira, escríbeme un correo electrónico y hablamos de ese proyecto de actualizar el lenguaje. Perfecto, doctor Andrés. Bueno, doctor Andrés, ha sido un placer de verdad haberlo tenido en mi canal. Espero que usted también se haya podido sentir acogido y bien servido por mi persona. Espero que en algún futuro cercano podamos tener una entrevista sobre algún tema diverso y poder seguir conversando. Ha sido un placer conocerlo. Y gracias por habernos servido de esa manera. Animo a todos los que están presentes en este momento y los que lo van a ver en diferido a comprar el libro Católico pero no Romano, porque es un libro que te va a abrir el panorama mucho a la historia de la Iglesia, pero también a la unidad que debemos buscar en distintas denominaciones también, en distintas tradiciones, porque al final nuestra cabeza es Cristo. Así que gracias, doctor Andrés, por eso. Y también pido disculpas si no sé a veces terminar muy bien la entrevista. Mi esposa me dice, no sabes cómo cerrar muy bien la entrevista, no tengo la costumbre. Así que mil disculpas de antemano por eso, doctor Andrés. Así que muchísimas gracias. No, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. Nos vemos. Bueno, así nos despedimos. Espero que la entrevista haya sido de edificación para ustedes. Ya saben que pueden contactarse con el doctor Andrés en su canal de YouTube, que se llama Credo Reina. Pueden comprar los libros que él tiene. Él tiene un libro sobre la inerrancia bíblica, sobre Casiodoro de Reina, el último libro católico pero no romano. Ha hecho la editorial, creo, o la edición, no sé muy bien cómo es esto, de un libro que se llama Nicea y la Trinidad, de la editorial Querigma también. Así que los animo a chequear todo su material. Y bueno, gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Ya nos estamos viendo en la comunidad de TikTok como siempre. Así que me despido. Gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga.